Bienvenido a tu radio Eugenio Espejo del Colegio de Periodistas de Pichincha. Es así como nosotros te damos la más gratificante bienvenida para que formes parte de esta hermosa comunidad. Hola, hoy te damos la bienvenida a 50 años de historia, un espacio creado para ti. Aquí exploraremos hechos, personajes, anécdotas y momentos que marcaron nuestras vidas. Cada episodio, un nuevo tema, cada historia, una nueva forma de entender el pasado. Acompáñanos y descúbrelo junto a nosotros. Muy buenos días, distinguida audiencia. Un placer saludarles nuevamente. Hoy, jueves 3 de julio de 2025, contamos con la presencia de nuestro invitado, igual que todos nuestros invitados de suma importancia y muy especial. Se llama el licenciado Alberto Chevalier, con quien tendremos el gusto de compartir este espacio durante una hora. Yo quiero saludarte, Albertito, darte la bienvenida y los micrófonos son tuyos. Gracias, mi querida Martita. Es un placer para mí el haber recorrido nuevamente estas gradas, estas aulas que lamentablemente antes de la pandemia tuvimos que dejar, lamentablemente le digo así, porque en mi vida profesional en que vamos a celebrar los 50 años, yo he sido el pedestal y me glorío de aquello porque en ningún momento dejé de estar presente con todas las directivas, con todos los presidentes, presidentas, prestando la colaboración desinteresada en todo momento. Agradezco infinitamente a ti, Martita, como dignísima presidenta, después de tantos problemas que ha tenido lamentablemente el colegio, tal vez hay que ser francos, tal vez por socios o socias con falta de responsabilidad que han tenido que dar pasos negativos en este colegio, pero todo ha sido, hoy que vamos a festejar estos 50 años, todo ha sido lleno de paz, gloria y satisfacción. Tuvimos un momento dado una gran cantidad de socios, como lo vamos a verificar en una nota del diario El Comercio de este entonces, y ahora he recorrido con toda la satisfacción, viendo que el colegio sigue en iguales circunstancias y condiciones de alegría, de satisfacción y de responsabilidad. Gracias infinitamente a nuestros colegas que nos están escuchando, pero de manera especial a nuestra querida presidenta actual, Martita. Muy amable, gracias. Gracias, Albertito, infinitas gracias por tus palabras. Desde luego, siempre serás muy bienvenido, nos encantará contar contigo porque siempre tienes aportes muy valiosos que realizar. Efectivamente, en esta oportunidad hablaremos sobre la historia, sobre las anécdotas, sobre los aportes que en ese sentido nos podrías dar, porque es muy valioso conocer cómo se desarrolló la vida de nuestro colegio durante los años anteriores sobre todo. Efectivamente, van a ser 50 años de la fundación de la Ley del Ejercicio Profesional, pero esta viene dándose desde mucho tiempo atrás. Y me permito indicarles en particular, dándoles una pequeña anécdota que sucedió con el doctor José María Velasco Ibarra en su último proceso presidencial en el cual se proclamó jefe supremo, o sea, dictador. Sucede que, como anécdota, sucede que siempre hubo la colaboración de especialmente nuestros colegas graduados, que eran enemigos de la Confederación Nacional de Periodistas del Ecuador, que funcionaba en la costa. Entonces esas circunstancias había, y el problema surgió cuando la Confederación Nacional de Periodistas del Ecuador solicitó al doctor Velasco Ibarra que los periodistas debemos tener una ley. Él se opuso totalmente porque efectivamente en esa temporada lamentablemente en la costa habían personas que
difundían el periodismo, pero lamentablemente hubo una temporada, especialmente con el doctor Velasco, de mentiras, de falsedades, a lo cual el presidente de ese entonces, doctor Velasco Ibarra, una persona muy disciplinada, se presentó como enemigo del periodismo. Oh, Entonces, lamentablemente, cuando era representante ahí el señor Carlos Pérez Perazo, dueño del diario El Universo, se presentó en la presidencia de la República a solicitar que los periodistas, como todos los profesionales académicos en el país, necesitaban una ley. El doctor Velasco Ibarra dijo, la única ley que les puedo dar es que desaparezcan los periodistas en esas circunstancias. terrible. De ahí vino en ese entonces ya tuvimos un pequeño número de licenciados en la Escuela Ciencias de la Información de la Universidad Central, única universidad en ese entonces que fundó esta escuela, después de que lamentablemente un grupo de profesores de la universidad quisieron formar esta escuela. Lamentablemente, pues había una escuela de periodismo, pero que no era un asunto oficial. Ahí hubieron, inclusive, fueron 25 personas las que aparentemente, entre comillas, obtuvieron el título de licenciados, pero en forma ilegítima. Según el texto de historia de la comunicación del doctor Villarroel, comenta que en el año 1945 fue cuando se dio inicio a la primera escuela de periodistas, que fue la Escuela de Ciencias de la Información. Lamentablemente esa está equivocada. Eso fue posterior, porque ya te digo, estuvimos un grupo de personas que tuvieron que esa buena voluntad de ser periodistas, no de licenciados, de ser periodistas calificados, que se tengan todas las garantías del caso, porque yo quiero indicarte también que cuando el general Rodríguez Lara nos emitió el título de profesionales de periodismo, es ahí con la misma ley se impuso una disposición de que nosotros teníamos un fuero como periodistas, una garantía que teníamos. Entonces es mucho más tarde lo que fue la Escuela Ciencias de la Información. Mucho más tarde. Ya digo, porque en el año 49, 50, es que este grupo de maestros, maestros pedagógicos, de maestros para hacer un bien a la patria, pusieron este grupo para que sean periodistas legalizados. Y en todo el país, en esa misma época fue que se crearon las escuelas de periodismo en todo el país, o inició en Pichincha, inició en Guayas. Inició en Pichincha la escuela porque como capital de la República se nos tomó necesidad en la escuela. Hay que agradecer al doctor Alfredo Pérez Guerrero, rector de la Universidad Central, que él en su posición de alta autoridad, lo único que hizo es buscar la posibilidad de que todas las profesiones sean legalizadas, sean formalizadas. Y lo único que faltaba en una fórmula general fue el periodismo. Entonces, después de lo que lamentablemente este grupo eran aproximadamente unas 20 personas que tal vez, Marcita, tú eres joven, pero no, a lo mejor, pueda que hayas oído a un diablo cedeño. No, la verdad no. Fernando Cedeño, uno de ellos que se autotitulaba licenciado. Había el señor Wilson Almeida Muñoz también. Son los que un curso de 6 meses que siguieron, entonces no era para licenciarse. Claro. Entonces, sin embargo, se les dio la posibilidad de que ocupen puestos, especialmente las empresas privadas, para que sean legalizadas sus actuaciones y trabajen en una forma honesta,
honrada y disciplinada. Excelente. Sí. Ujú. Pero eso se quedó ya insubsistente porque ya después ¿Y no el doctor... fueron ellos los futuros acreedores a la profesionalización por experiencia? Lamentablemente eso no, porque justamente en el libro que emitió, en el segundo libro que emitió el señor, ¿cómo es el señor Salvador? No, Ya. el señor mismo Salvador, sí. Esas personas también presentaron su solicitud para calificarse, pero lamentablemente, por no sé por qué, ninguno fue calificado. Oh, Ninguno ya. fue calificado. A lo mejor requisitos muy complicados, muy No, es así drásticos. porque lamentable. Bueno, sí, ya te voy a explicar posteriormente, te voy a explicar el asunto porque eso de la calificación debía durar solamente un año. Ya. Sin embargo, los últimos calificados, y lamentablemente en la provincia de Pichincha, duraron 2 años más. Ah, Tenemos los últimos calificados, que es entre ellos está un lojano, está un periodista Melo, un periodista, un doctor en jurisprudencia, un muy buen periodista deportivo, que han insistido y han insistido. Lo que sucede es que lamentablemente en todas partes se cuecen habas. así. Se solicitaron cierta cantidad de documentos originales y habían ciertas personas, una gran cantidad de personas que lamentablemente sorprendieron a algunas personas que, por ejemplo, un señor que escribió una hoja para Condorito, otra hoja para la pequeña Lulú, Ah. ya quisieron solicitar, ya sé que se dé el título profesional, tanto es así que después, con la comisión organizadora, que hay que agradecer a Milton Salvador y a Lolita Gallegos, ya cuando se compuso la FENAPE, ellos pues exigieron que sean unos documentos reales, porque inclusive circuló algunas moneditas en ese tiempo en sucres para que se les otorgue el certificado Oh, qué clandestino. pena, ya, ya. Esa es la historia. Ya, ahora veamos un poco el panorama jurídico del colegio, ¿no? Como te mencionaba, yo tengo conocimiento a partir de lo que consta en el certificado del SDI, en el LUC, en donde indica que la fecha de constitución del colegio es el 30 de septiembre de 1975. Bueno, como constitución de colegio estamos Ajá. de acuerdo, Ajá. porque lo que pasa es que tenemos el 18 de septiembre de 1975 en una solemne sesión de la Presidencia de la República en el Salón Amarillo. Ya. El general Guillermo Rodríguez Lara, con su gabinete de el 89% de militares, en el cual el general Vázquez fue el ministro de Educación, se firmó el decreto supremo, Ya. que ahí hay un gravísimo error cuando en Guayaquil un grupo de periodistas que citaron también a los periodistas provinciales que lamentablemente no hubo un asesor jurídico que determine que un decreto supremo es inviolable. Ya. No se puede rectificar como se hizo la FENAPE, que inclusive a mí me sorprendió que me habían puesto en esa lista demagógica como primer vocal principal, que yo hice el reclamo respectivo, porque ellos hicieron algunas modificaciones en la ley. Ilegal. O sea, sin seguir procedimiento de reforma de la ley. No, es que no puede haber recibimiento porque es decreto supremo. Ah, claro, el decreto Eso es supremo, inviolable. tienes razón, Inviolable. por supuesto. Pero en determinado momento no hay posibilidad de hacer reforma al estatuto que se Bueno, el haya estatuto, emitido. claro, porque eso fue posterior. Ajá. No, a lo que yo me estoy refiriendo es a la creación del ejercicio profesional
que fue con decreto supremo. Ah, ya. Eso es del decreto supremo. Excelente. Y aquí Ya, lo tenemos todo. ahora, otro dato del que dispongo es que en el Ministerio de Educación se aprobó digamos, la formación, la participación del Colegio de Periodistas como parte de una entidad por ser también una institución de carácter social. Tuvo el apoyo del Ministerio de Educación y con un decreto y con una resolución 7833 del 7 de agosto de 1979 se le da la calidad de ser una organización social parte del Ministerio de Educación. Correctamente, te debo indicar que justamente todo lo que se ha hecho en este proceso de calificación de periodistas, de la ley del ejercicio profesional, del reglamento, del código de ética, todo estaba amparado por el Ministerio de Educación. Y casi todos los ministros dieron esa potestad a los subsecretarios para que sean ellos los presidentes de la comisión. Y ahí es como tenemos, cuando dentro de ese proceso, la Unión Nacional de Periodistas tenía como presidente al Negro Bonilla, que lamentablemente falleció en ejercicio de sus funciones. Ahí estuvo de ministro de Educación ya el capitán de navío Carrillo Páez, capitán de navío, que todos los meses siguió. El subsecretario era un capitán de corbeta, Sánchez, y que todo ha sido en base del doctor Ángel Polibio Chávez, por ejemplo. Fue el primer dueño del Instituto Tecnológico Equinoccial. Hoy la UTI. Era el dueño y fue subsecretario de Educación por largos años. Y estuvo en sus manos el aprobar la formación del Colegio de Periodistas. No, pues, en primer lugar, para que nazca el colegio, primero se promulgó la ley para la calificación de periodistas. Porque en ese entonces únicamente teníamos un pequeñísimo grupo de graduados en la Universidad Central, que eran 4 años de estudios y 1 año de práctica. Como tú recordarás, que creo que eso sigue siendo hasta el momento. Sí, todo me parece que, bueno, en la Universidad Central ahora están en el proceso de crear 2 carreras, la carrera de periodismo y la carrera de comunicación. Actualmente existe la carrera de comunicación formada por periodismo y comunicación organizacional, pero ahora quieren separarles y que exista carrera de periodismo y carrera de comunicación. Bueno, tal vez eso en la actualidad que todo ha progresado. Lo que pasa es que ahí hay un error bastante grave. El periodismo es periodismo universal. Todas las universidades, en este caso solo la central y la estatal de Guayaquil, tenían escuelas de periodismo. Que el periodista es comunicador social. Eso no han tomado. El periodista es relacionador público, pero la carrera es de periodismo a nivel universal. Que ahora quieran crear para mayor circunstancia, para mayor número de estudiantes, crear aparentemente, entre comillas, 2 carreras, que es la misma. Claro, el periodismo es uno solo. Haciendo una pequeña nada más diferenciación, como no el periodismo fuera solamente quien va a estar en campo, va a estar cubriendo la información, y el comunicador social es, como tú bien dices, el relacionador público, el que está en oficina prácticamente. Marcita, tomemos en cuenta que el comunicador social, el relacionador público, tuvo que estudiar periodismos. Claro. Si no hubiera estudiado, entonces no es así. Estarían como hay muchas cosas. Lamentablemente, Marcita, hemos vuelto a la circunstancia, porque yo estuve buscando justamente aquí, en la ley decía, cuando se promulgó la ley, había la 10ª transitoria que decía, toda institución periodística que existiese
a raíz de la fundación de esta ley, dejará de existir y sus fondos pasarán a ser propiedad de la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador. Por lo tanto, Marcita, lo que yo te decía fuera de micrófonos hace un momento, que APDP, que Fundamед, que son instituciones inexistentes jurídicamente actualmente. Te decía, puede ser legal porque se han creado con decretos, se han creado de acuerdo a lo que manda la ley, pero jurídicamente, ante la ley del ejercicio profesional, no existen. Mira, eso es un dato muy, muy importante, ¿no? Inclusive quiero aclararse lo siguiente. La ley del ejercicio profesional es con decreto supremo, como te dije. Ya. Y hemos hecho, cuando se cumplieron los 50 y pico de años de la Unión Nacional de Periodistas, de cual yo era socio, me preocupé muchísimo de buscar documentos, a ver cómo se fundó. La UNP no tiene un solo documento oficial que diga esa institución se fundó. Se sabe que se fundó en 1941. Sí, Ya. entonces es por eso de que con esas circunstancias, a lo que tú mencionabas, la creación del colegio de periodistas de tal fecha, efectivamente, sin embargo, dentro del decreto mismo se declara al Día del Periodista Nacional el 5 de enero de cada año, Ya. como fecha Eso, clásica. y claro, y eso en mención de cuando salió el primer periódico Claro. de la ciudad, Ajá. Primicias de la Cultura de Quito, en realidad de Claro. la ciudad y del país. Del país. Y por eso es que nosotros, por supuesto, adoptamos una fecha emblemática en la cual Eugenio Espejo fue nuestro adalid Claro, al fundador, crear pues, legalmente, claro. esa periódico, ¿no? El de Primicias de la Cultura de Quito. Muy bien, ahora veamos un poco cómo se ha desarrollado la trayectoria a partir de la fecha en la que el colegio se constituyó ya con todos los parámetros legales, que sería ya desde 1975, 1979, y de ahí en adelante, ¿cómo se ha manejado el Claro. colegio? Analicemos en primer lugar que después de haber tenido, y tengo aquí justamente, esto es el diario El Comercio, de fecha 21 de noviembre de 1983. Allá, ¿En qué? mira ese periódico, La ya. juventud antigua tenía esa gracia que la Confederación Nacional de Periodistas del Ecuador, lógicamente presidida por el dueño del universo, el señor Carlos Pérez Perazo, publicó Ya. en una página entera a todos los periodistas, poquísimos graduados en la Universidad Estatal y los demás que fueron calificados. Ya. Con ese antecedente tenemos que en esta fecha ya estaba de dueña del comercio la doctora Guadalupe Mantilla de Acuaviva. Ya. Entonces Ella ella... no adquirió el periódico en 1906. No, Ya. no. 1906, tú recordarás que quienes fundaron fueron los hermanos... Mantilla. perdón, Mantilla. no. Ellos son posteriores. Son los dos hermanos que lleva el nombre el Chiespal. Dos, Mantilla Jacob es posterior. Ah, ya. Mucho posterior. Ella no, son los dos hermanos. Ya te voy a dar los nombres. En esta fecha era ya la doña Guadalupe Mantilla de Acuaviva. Ya. Entonces, la FENAPE nunca tuvo un centavo. Nunca, hasta la fecha de hoy. Nunca tuvo un centavo. Pero la gestión de Alberto Maldonado, Marcelo Pérez, una gestión muy positiva, hicieron que, a manera de empresa privada, reconozcamos unos poquitos centavitos para ir al comercio a decir que efectivamente en Guayaquil el presidente Carlos Pérez Perazo les dio una hoja entera. ¿Y ustedes qué pueden hacer? Muy gentilmente la señora nos dio una página entera por todos los periodistas
En ese entonces llegábamos a 503, Ah, ya. todos Eran numerosos, ¿no? calificados, estudiados, graduados y todo lo demás. Mientras tanto que en Guayaquil se llegó a 417, una cosa rara, sacando conclusión de que todos los empíricos eran los mentirosos los que sancionó el doctor Velasco Ibarra por sacar noticias falsas. ¡Oh, qué terrible, qué terrible! Es decir, que desde esa época ya se producía, poniéndole el término actual, corrupción en el ejercicio profesional. Correcto, Ujú. correcto. Entonces saquemos conclusión. Lamentablemente, Martita, esta ley, lamentablemente que estoy repitiendo, duró muy poco tiempo. Ya. Como yo te había dicho algún momento que si el colegio como profesionales que somos y que tenemos un título de informadores, hoy todo eso se ha cambiado. Porque si tomas todos los noticieros, absolutamente todos, son noticieros de cuentistas y cuenteros. Porque ya no dicen informamos, sino contamos, contamos, contamos. Yo creo que es deber del colegio, a través de tu presidencia, el comunicar a todos los canales de televisión y radiodifusoras que tienen los noticieros profesionales, en que se ponga la palabra específica. Nosotros estamos informando, no desinformando, Ya. informando y no cuenteando a los televidentes y a los radiodifusores. Entonces, lamentablemente, en la actualidad también ya la ley casi se está borrando, porque ya son presentadores de noticias, Así es. presentadoras de noticias. Eso está no. Y las personas que ya han trabajado como presentadores por algunos años, ya son periodistas, como por ejemplo el doctor Rodrigo Borja Ceballos dio a los locutores, se les dio una potestad de que sigan un curso por 8 meses y siguieron el curso. Inclusive te voy a dar un nombre específico, este señor Vito Muñoz. Ajá. Les dieron no el certificado de profesionalización que dio el general Rodríguez Lara, perdón, sino otro certificado como locutores profesionales. En ese entonces el señor, mira, ya somos licenciados en periodismo. Entonces esta ley lamentablemente ya se fue al cesto de la basura. Claro. ¿Cómo recuperamos? Ujú. Ni siquiera en esos 50 años. Claro. Ay, mira, tantas situaciones que ha sufrido nuestra profesión, ¿no? En Así cuestión es. de transición en todo este periodo, una transición en la cual ha habido altos, bajos y medios, inclusive con la presencia de colegas que, como tú mencionas, no han ejercido de una manera muy pulcra la actividad periodística, y que yo creo que eso es lo que ha degenerado para que en la actual en la actualidad se mantenga el hecho de que el periodismo no es confiable, que el periodismo ataca por atacar, y hay situaciones que tampoco son reales, ¿no? Correcto. Sí hay medios de comunicación que se preocupan en que todas sus Serios. intervenciones, exactamente serios, en donde sus intervenciones, su información, su difusión de noticias, de comentarios, sean con respaldo, ¿Cómo sean no? contrastados, ¿Cómo no? que ventajosamente sí hay. Esperemos que la mayoría pues vaya por ese camino, porque en realidad el desprestigiar a la institución lo único que hace es desprestigiar ante los ojos de la ciudadanía toda la información y todas las noticias que se difunden. Y puede darse el caso, podemos correr el riesgo de que se considere que toda la noticia que se transmite es falsa. Y ahora, como tú conoces, con estas nuevas tecnologías, en donde más aún
el periodismo se ve afectado por estas nuevas tecnologías. Claro, lógicamente, Martita, te voy a dar unos casos en que el periodismo lamentablemente nunca tuvo su calidad moral superior a la que debe tener. Un ejemplo, el periodista siempre ha sido mal pagado. ¿Ya? Y para mala suerte, de los 400 sucres que ganaban, se gastaban 600 tomando. Una. Otra, antiguamente tú ibas a un evento nacional, internacional, privado, fiscal, presentabas tu carnet y el señor guía te cogía del brazo y te llevaba al primer puesto. Ya. Ahora tú con esa misma credencial otorgada por el colegio, señor, vengo a cubrir esta información. Uy, señor, ya está llenito el salón. Ya no puede, espere nomás. Ay, ¿Y quién es así? El postero, Ya. el cuidador de carros, en Terrible. esas circunstancias. Ujú. Y a este caso te voy a contar para que veas que el desprestigio del periodismo viene desde el tiempo del doctor Velasco Ibarra. Ya. Sucede que, como te digo, lamentablemente, el hecho de que ganaban 400 sucres y se gastaban 600, alguna ocasión un colega murió Ya. aquí en Quito. Ajá. Y lamentablemente en una posición económica bastante dura. Ujú. El doctor Velasco Ibarra ofrecía ruedas de prensa los días martes. Ya. Así es que asistimos a ese martes, pero coincidencialmente estaba fallecido el colega. Ya. El querido compañero y colega Alberto Maldonado, muy amigo del doctor Velasco Ibarra, le dice, señor presidente, quiero pedirle antes de que comience la rueda de prensa un favor infinito. Sabe que falleció un colega Ya. y le pedimos de favor que colabore con unos 50 sucres para el entierro. Doctor Velasco Ibarra, con esa varonil, ese saca un billete de a 100 y le dice, señor Salazar, dame, entierre a 2. ¡Qué terrible! Ese mensaje ya era para Grosero, reflexionar, porque lógico. era grosero, Entonces, en por ese aspecto, supuesto. ya te digo, lamentablemente, no es solo en nuestra profesión. Yo tuve la oportunidad, porque tú recordarás, Marcita, que una temporada nosotros fuimos aliados al Colegio de Abogados. Claro. Fuimos aliados al Colegio de Economistas. Ujú. Sí, y inclusive se formó el grupo, el grupo profesional Ujú. que tuvimos así. Entonces de ahí teníamos la circunstancia de cada uno incrementar. Y el problema de los abogados, peor de los economistas, porque sencillamente en ese entonces era presidente el que fue recién también un distinguido economista que decía, bueno, dice, ahora cualquier contador es economista. Oh, Y es verdad, en cualquier, el presidente del colegio de abogados decía, vea, cualquier quisca es ahora abogado. Y es justamente, saquemos conclusión, igual que nosotros, lamentablemente, ahora la profesión más desprestigiada después del periodismo es la jurisprudencia. Y el asunto financiero también, con la corrupción existente en las cárceles, y bastantes economistas están fuera del país con juicios. yes. Entonces, lamentablemente, ¿en qué plan se dice? Cuentagosamente, yo estuve el otro día con un sacerdote conversando, me dice, y usted, le conversé que íbamos a tener esta entrevista, si se le ofrecía alguna cosa, de chiste y de broma. Ya. Dice, vea, ya no se preocupe, dice, el juicio final se acerca. Ahora veamos las situaciones que desde hace unos pocos años para acá estamos atravesando. Bien mencionabas tú el hecho de que en el gobierno del señor Correa, expresidente, se estableció la no obligatoriedad para ser parte de un colegio profesional o ser agremiados en algún lugar como profesionales.
Y eso nos ha causado a nuestro colegio en particular y a todos No, los a todos los colegios colegios. Sí. la deserción de muchos de los colegas. Ajá. Y eso ha afectado porque inclusive para la manutención mensual de la institución, que tratamos de ser lo más austeros posible, no alcanza. Entonces, sí es una afectación grave y estamos haciendo ahora algunas actividades para invitar que los nuevos profesionales, que los docentes se reintegren al colegio de periodistas. Pero, como digo, ha sido una afectación ¿Cómo muy no? grande y nos ha conllevado a que nuestra profesión esté mucho más decaída, ¿Cómo no? y de ahí pues ha habido muchas situaciones, muchas circunstancias que nos han afectado. Y tenemos dentro de nuestro proyecto de carnetización el que otorga la FENAPE, que es el La aval del mamá. carnet Ajá. internacional con la FIP, el Frente Internacional de Periodismo. Así es. Y eso muchos de los colegas nos han contado que sí les ha sido muy útil cuando viajan, que lo han podido utilizar en varios Eventos, países. claro. Y eso yo quiero recalcar que es un beneficio que tendría el profesional el momento que ingrese a las filas, que forme parte del colegio, así como tendría posibilidad de usar las instalaciones del colegio, porque como yo siempre manifiesto, el colegio es nuestra casa. Así es. Podemos venir, visitarnos, conversar, hacer aportes, hacer apoyos y, por supuesto, continuar sacando adelante al colegio. Correctamente, Marcita, yo te indico lo siguiente. Cuando el presidente Correa cometió ese error, el único colegio que hizo el reclamo fuerte y valiente fue el Colegio de Médicos. Por eso el señor Correa también se enemistó con los médicos, porque ellos le dijeron que nunca han visto un presidente tan ignorante que quite la posibilidad de que un profesional pueda actuar base de la ley. Claro, ahora si analizamos un poquito más a fondo, pues una de sus ideas era evitar que las personas se agremiaran, que hubiera grupos que podrían hacer una actitud, si según él negativa, o que pudieran hacer cuestionamientos. Por supuesto, eso no le interesaba y fue la manera que encontró para desestabilizar ¿Cómo no? a los ¿Cómo no? grupos organizados. Mira, por ejemplo, cuando terminó, antes de que termine el último periodo, el señor Correa, el señor presidente de la República de Paraguay le emitió un comunicado indicando que, porque él invitó al presidente, Ya. y el presidente de Paraguay se negó en venir en virtud de que Ecuador mantenía una dictadura constitucional. Ah, mira. Entonces eso fue bastante grave porque Claro. de ahí tanto es así que después de eso ya no vino ni el señor Chávez, ni el señor Maduro, ni el señor Ortega, porque ya le obstaculizaron con esa lógica. Claro, exactamente. Y ahora ha habido cambios también en la ley de comunicación que justamente en esa época, en el 2013, se expidió. Ha sido necesario que se vaya haciendo reformas porque sus planteamientos son muy atentatorios al ejercicio profesional, a la clase periodística. Entonces, y a la misma propiedad de los medios ha sido muy complicada, no permitiendo que haya aportes tanto individuales como nacionales como internacionales. Sin embargo, eso implica un poco más de profundidad, ¿no? Y yo quisiera que en estos momentos abordemos el tema
de los periodistas que en el ejercicio de su profesión han sido afectados. Por ejemplo, que han tenido que salir del país, los profesionales que en el ejercicio de su trabajo fueron asesinados, los profesionales que ahora son perseguidos, que son acosados, no solamente el profesional, sino su familia, que es algo que también está afectando gravemente a nuestro ejercicio profesional sobre todo al área de investigación, ¿no? Verás, Marcita, frente a eso debo comunicarte que lamentablemente, porque seamos lógicos y prácticos, raras somos las personas disciplinadas, honestas y morales. Porque, perdón, con estas nuevas atribuciones que se han tomado, lamentablemente no es para beneficio común, es para beneficio personal o institucional. Ahora con esa persecución, antes de que haya dictaduras aquí, ya había ese mal procedimiento contra los colegas. Tú debes conocer, Martita, por lo menos por la chismografía que existe entre nosotros, ¿no? Que muchos colegas cometían un pequeño error y les cambiaban de puestos y les mandaban justo por si tú, por ejemplo, archivo, les mandaban a recepción. Entonces, han habido muy pocas, digo, somos contados los periodistas. Yo trabajé 25 años en el Ministerio de Energía y Minas, en el público. 25 años como jefe de redacción de la revista Estrellas de Guayaquil. Así, sí, o sea, ejercicio profesional. Pero muchos colegas míos, muchos colegas que han sido despachados, y como tú dices, inclusive en ese entonces no habían muertes, no habían persecuciones, pero sí ese trato le mandaban a trabajar a arreglarse subterráneo. Caso que pasó, por ejemplo, en el IES. En el IES, algunos colegas que eran mal vistos les mandaban a que trabajen, porque hay 2 pisos en el IES que son subterráneos y que tienen ahí todos los expedientes de los préstamos hipotecarios. Así es que allá le mandaban a limpiar los expedientes a los colegas. Eso me consta a mí. Terrible, ¿no? Un desprestigio realmente para la profesión y que lastimosamente hasta ahora perdura, ¿no? Porque no en todas las instituciones públicas, ni tampoco en las privadas, se contrata a profesionales con título en el área para que ejerzan su trabajo en estas áreas sensibles, que es la comunicación. Y eso, por supuesto, que a veces desincentiva a los colegas para que se profesionalicen. Y muchos, por supuesto, ven que ya no es necesario su título, porque igual en la ley que estaba vigente, se consideraba que la comunicación es de todos, y si bien la comunicación es de todos como esencia, no, la profesión del comunicador, del periodista en sí, es una profesión que tiene su fundamento científico, y por lo tanto, si no hubiera sido parte y continuaría siendo parte de las universidades, de tal manera que se tiene que diferenciar la comunicación como una forma de contactarse entre personas con el periodismo y con la comunicación profesional. Con esto quiero decir que los profesionales debemos tener el estatus que nos corresponde, tanto a nivel salarial cuanto a nivel de desempeño de funciones. Sí, Martita. Verás, el título persiste, indiscutiblemente. Lo que pasa es que en el mayor de los casos, tú recordarás una temporada que habían médicos que eran taxistas, con el título bajo el brazo. Perdón. De la misma manera es del periodismo. Yo te voy a decir, porque estamos ahorita haciendo la entrevista, pongamos anécdotas también. Tenemos unos 2
colegas periodistas muy simpáticas, muy agradables, trabajaban en el Ministerio de Defensa. Ya. Uno de ellos trabajó con Paco Moncayo, que fue jefe del Comando Conjunto. Ya. Así es que, un momento dado, una de ellas cometió un pequeño error cuando le fue separada de Relaciones Públicas. Otra cosa que nosotros tenemos de malo es que ahí sí, el momento que reclamamos, te sacan del puesto. No puedes reclamar. Ya. Eres la única profesión que te barren, como se llama. Entonces, ¿qué pasa? El Ministerio de Defensa le sacaron a esta muchacha y le mandaron a otro departamento. Entonces, ahí fuimos, estaba el licenciado Edgar Jaramillo, de presidente de aquí del colegio. Ya. Entonces fuimos, te hablo de los reporteros de defensa, que somos nosotros. Ya. Entonces fuimos a reclamar a que por qué la habían separado. Entonces dice, no señor, dice, disculpe licenciado, pero aquí vea, tenemos un mayor, un capitán y un teniente técnicos en materia. Y eso es tanto que su colega habla con faltas de ortografía. Entonces, frente a eso, ya te digo, y he ahí, hoy, yo no sé qué pasó, pero en mi tiempo, yo no me perdía, por ejemplo, un solo curso de CIESPAL. Muy interesante, era así. Claro. Pero habían colegas que no se capacitaban. Y efectivamente hablaban con faltas de ortografía. Claro. Óigame, tráigame, permítame. Ahora, justamente con respecto a la capacitación, se han dictado talleres de varias de las profesiones. Por ejemplo, la Corte Nacional dictó un taller para periodistas en materia judicial. Las personas que realizan, las entidades que realizan estadísticas, también hicieron un taller para periodistas y así algunas instituciones lo han realizado, pero bien tú dices, la deserción es grande. Te comento que en uno de los eventos que fue de los abogados, en el de estadística fue la única persona comunicadora, a pesar de ellos haber cursado a través de varias plataformas de comunicadores, la única persona comunicadora era yo. Y decían, pero mire, ¿cómo nos puede ayudar para ampliar el espectro y poder capacitar a más colegas? Y lastimosamente me vi cruzada de brazos. En principio por el hecho de que somos pocos los socios que estamos activos. En segundo lugar, porque la mayoría de los socios ya no están ejerciendo. Y en tercer lugar, quienes sí están ejerciendo no se dan tiempo, como bien tú dices, ni para capacitarse, ni para autoeducarse en los temas relacionados. Y en realidad se comete errores que pueden ser garrafales del momento de informar. Frente a lo que tú dices, Martita, tienes toda la razón. Y te comunico algo que tal vez debías haber aprendido a lo que me estás comentando. ¿Por qué instituciones privadas están buscando ahora a periodistas profesionales? Es por el asunto del sueldo. Claro. El sueldo. Agradezcamos aquí a la licenciada Piedra, que ella trabajó duro para nivelar la tabla en ese entonces. Tabla que todavía persiste. Entonces, ¿qué pasa? Si yo soy economista y me voy a tu empresa y tienes que pagarme como economista $4,000 mensuales, más de todos los beneficios de ley. Pero si yo voy como periodista, me pagan los $800 mensuales. Terrible, claro. Entonces es la trampa y el truco que tienen estos hijos. Ahora en la empresa pública, ¿qué es lo que dicen? Señor, vea, el chofer sabe más que el periodista. El comunicador. No, y una ofensa, ¿no? Sí, cómo no. Y eso pasa. Te lo digo porque me consta. Qué terrible. Se va la mala pata, por supuesto, lo que yo he dejado por mi salud. He dejado ya de relacionarme con las circunstancias que me dan. Es por lo de la pandemia que hubo. Y uno ya queda golpeado por eso. Pues. Así es. Ahora yo tengo que andar
con lazarillo, porque tengo los problemas de que se me amortiguan las rodillas y de muchas veces en media calle me he quedado haciendo parar los vehículos. Entonces ahora tengo que andar con lazarillo para... Claro, Y aquí, claro. Martita, quiero aprovechar para agradecerte esta invitación que no podía dejar pasar por alto. Volver a mi casa, como tú dijiste hace un momento, a mi casa que por muchos años la tuve en mi bolsillo. Así es. Sí, pero trabajando, honesta y honradamente. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, que era la casa del periodista profesional, aquí yo te puedo dar razón, muchos colegas que efectivamente venían a los actos sociales, pero nunca tenías a un curso. El colegio ha dictado muchos cursos. Yo tengo un centenar de certificados de los cursos que yo he seguido aquí. Ya. Muchísimos cursos. Sí, pero a un curso solo venían a tomar café. Qué Y no pena. les estoy mintiendo. Ay, qué pena, ¿no? Qué pena. Entonces, también tenemos que hacer una mea Y culpa responsabilidad. personal, ¿no? Una ¿Cómo no? mea culpa personal de que sí hubo oportunidades, Claro. pero no supimos aprovecharlas a cabalidad. ¿Cómo no? Y más bien desperdiciamos esos espacios, esos cupos, y sí es triste eso, ¿no? Sí ¿Cómo es no? triste. ¿Cómo no? Yo una vez más, Albertito, me ha dado un gusto enorme porque tú eres una biblioteca andante, perdón la comparación, porque conoces mucho de los temas y conoces a cabalidad, tienes una memoria privilegiada, Sí, sí, sí. recuerdas nombres, que es algo que a mí me impresionó y desde el primer momento dije, tengo que invitarle a Albertito porque él conoce mucho de nuestra trayectoria. Así es que te agradezco infinitamente el que hayas venido. Está en pie siempre la invitación. Vengan, compartamos. Ahora inclusive podemos sentarnos, servirnos un café, contar estas anécdotas, en fin, hacer una tertulia de colegas. Así es que la invitación está hecha. Esperemos que la Correctamente. acojan y podamos reunirnos. No podemos dejar pasar por alto, Martita, que la segunda enciclopedia que hubo aquí, lamentablemente, tuvo que jubilarse, falleció, que es la Silvita, que era otra enciclopedia Ajá, que la sí. tenía patéticamente. Sin embargo, habían ocasiones en que tenía que acudir a mí por tal o cual circunstancia, porque yo le tenía a la señora actualizada Ah, en qué estas bien. circunstancias. Ya. Entonces ella, con una honradez que indiscutible, que todo era hermoso, hermoso y bello, respetable para ella. A todo el mundo respetaba, consideraba. Sin embargo, eso le causó problemas con algunos presidentes. Ah, Francisco Herrera quiso sacarle, ah, la Susana Piedra quiso sacarle, porque eran piedra de escape para ellos, todo lo que sabía, pero con honestidad. ya, Ella no traicionó a nadie. ya. Por ejemplo, Susanita, lamentablemente, yo puse todo el empeño con ella. Ya. Yo trabajé con ella, alma, vida y corazón, pero al final me traicionó. Ay, qué pena. Entonces, lamentablemente, eso no es que no le pueda perdonar, es humana. Así es, así es. Y sin ofenderse a ti, es mujer. No, ahí sí no estoy de acuerdo. Tanto colegas, hombres como mujeres, No, no, estamos a cómo nivel. no, cómo no, cómo Sí, no. sí, sí. Muy bien, ¿Cómo no? Albertito, muchísimas gracias. Ha sido más que una entrevista, una actividad coloquial, una actividad de cruce de información, de cruce de anécdotas, de cruce de datos Correcto, cómo muy no. importantes. Y por supuesto, desde ya estás invitado a la semana de eventos que vamos a hacer por el aniversario del 50º aniversario de vida jurídica institucional del Claro, Colegio de cómo no. Periodistas. Así es que esperamos contar contigo en todos los eventos que se Claro. van a proponer. Yo te agradezco, Martita, pero ya te digo, te repito, lamentablemente, el asunto de salud me impide. No. En lo que esté de acuerdo y Ujú. pueda asistir
Correcto. En todo caso, si me van a dar algún cartón, ahí sí vengo. Por supuesto, Ahí sí sí, vengo, justamente en eso lógicamente. estamos también Ajá. gestionando esa actividad porque tú has sido una pieza muy importante ¿Cómo no, dentro del Martita? desarrollo de la actividad del colegio. Si bien no has estado de presidente, pero has estado en las filas en donde siempre has colaborado y donde siempre has puesto tu aporte muy valioso Claro, para que las directivas lógicamente. salgan triunfantes. Así es. Gracias, Albertito. Un excelente día, señores De igual manera. de audio oyentes. Un placer haberles saludado y espero que haya cumplido sus expectativas nuestra entrevista. Muy buenos días. Gracias por ser parte de este recorrido por el tiempo. Esto fue 50 años de historia, donde cada semana descubrimos un nuevo tema que nos conecta con lo que fuimos y lo que somos. Te esperamos todos los jueves de 10 a 11 de la mañana, porque siempre hay una historia más por conocer. Y así llegamos al final de hoy, pero no te preocupes, esto es solo el principio. Te invito a que nos sigas para que no te pierdas ni una sola sorpresa, ni todo el contenido increíble que tenemos preparado para ti. Tu apoyo significa mucho para nosotros y queremos compartir mucho más contigo. Nos vemos muy pronto.